Buen día, compañeras. Vamos poniendo su nombre, por favor, y apellidos en el chat del grupo, ¿ya? De acá del Zoom.
Ya. Bueno, vamos a esperar un tiempo prudente también para que puedan hacerse presente el resto de los compañeros, los que de manera continua también están en el aula virtual, para que de esa manera podamos comenzar a avanzar, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que ver ya actualmente que, bueno, he estado viendo los trabajos que me han enviado por el grupo de WhatsApp. Obviamente están, en su mayoría están bien desarrollados, han entendido los parámetros en los cuales tenemos nosotros que ir desarrollando lo que son nuestros trabajos en cuanto a los foros. Y de la misma forma ya, bueno, los han desarrollado conforme a los parámetros que tenían estos, ¿no? Hay algunos trabajos que sí, compañeros, otra vez les vuelvo a reiterar, bueno, no sé si han podido hacer seguimiento también por medio de las clases que se encuentran en nuestro canal de YouTube, pero no, vamos a seguir admitiendo, algunos compañeros están ingresando, ya. Vayan poniendo por favor sus nombres y apellidos en el chat de esta clase virtual del Zoom, ya, no se olviden compañeros entonces. Bueno, les iba refiriendo de que había estado revisando, habíamos estado viendo dentro de lo que han sido los trabajos que hemos desarrollado, que han habido, ¿no?, algunas observaciones. Ya no se olviden poner sus nombres, por favor, ¿ya? Esas observaciones más que todo se basan en los parámetros que no han cumplido a partir de la consigna, a partir de las instrucciones que teníamos en nuestro trabajo. Pero en su gran mayoría sí ha sido desarrollado conforme a lo que se ha solicitado. Entonces, la nota obviamente se les va a hacer presente llegado su momento. Tenemos preparado un foro más, ya, tenemos que seguir nosotros analizando, seguir viendo lo que corresponde al avance de la materia, porque nuestro examen parcial obviamente ya está cerca, ¿cierto? Entonces, va a ser un poco complicado que nosotros podamos, por favor, permítame un momento. Ver. Van a disculpar, compañeros. Bueno,
Entonces les iba diciendo, ¿no? De que nosotros tenemos que ir ya empezando a desarrollar de manera un poco más, siguiendo siempre los parámetros de los trabajos, analizando además cada uno de bueno, de los parámetros que nos da el mismo trabajo, por favor. Ya eso para los compañeros que bueno, he estado viendo, hay algunos que tal vez no están haciendo seguimiento por nuestro canal de YouTube, o también yo entiendo la situación de que no se hagan presentes también en el aula virtual, pero sin embargo, no hay que tal vez consultar, ¿no? Lo ideal sería que puedan consultar con los compañeros que sí están presentes de manera continua en el aula, además que tal vez puedan llegar a entender mejor, ¿no? Para eso estamos en el grupo. Además de eso, ¿no? Si bien han hecho algunas consultas, se les ha referido por un audio, ¿no? Además, las consignas estaba clara, compañeros, o sea, no habría mucho que analizar también, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a leer y a leer entendiendo también lo que nos refiere el trabajo. Bueno, eso era respecto al trabajo. Yo sé que son 5 puntos que nosotros nos estamos jugando ahí. No va a variar mucho la nota, pero sin embargo hay que tomar en cuenta esos parámetros, ¿no? Siempre hay que leer entendiendo también, porque va a llegar un momento en el que nosotros como profesionales siempre vamos a estar solos, ¿no? No vamos a tener a nuestro lado tal vez al docente, o a fin de cuentas no vamos a tener un colega de manera inmediata a nuestro lado para podernos referir una opinión respecto al tema que nos estén consultando. Entonces tenemos nosotros que leer entendiendo, ya tenemos que tener la norma, tenemos que tener los parámetros, todo lo necesario para poder dar el asesoramiento, que para eso también nosotros estamos los abogados, ¿no es cierto? Entonces, esa nada más era una pequeña observación a los que han presentado trabajos que no estaban dentro de los parámetros respecto a lo que se les ha pedido, ¿ya? Sin embargo, eso, compañeros, y compañeras especialmente, que de manera continua están también en el aula virtual, ya vamos a dar continuidad al avance de clase, y en esta parte ya hemos saldado lo que teníamos respecto a lo que era el tema 4 en los modelos de Estado y sistemas de gobierno, ¿ya? Listo a partir de la página 42 de lo que es nuestro texto, con relación a otros textos que se encuentran dentro de nuestro dossier, por si acaso. Entonces, ustedes pueden ir revisando de manera constante, ¿no ves? Tenemos el libro, ya saben, en la plataforma también hemos visto esa situación, sí está un poco de baja calidad, pero sin embargo eso por los parámetros que nos da la plataforma para poder subir. La calidad generalmente se define respecto a ¿no? Al tamaño también del archivo PDF, en este caso sobrepasa creo los 50 megas, y la plataforma nos da nada más 15 megas como máximo para poder subir por cada uno de los archivos, y ahí ha sido el problema, ¿no? Entonces, creo que ya han ubicado los compañeros que tenían algún problema respecto a nuestro texto virtual, nuestro texto en digital, ¿no? En el chat del grupo se encontraba, pero sin embargo, si hay algunos que todavía tienen el problema, podemos volverlo a reenviar, pero sería ideal que nos soliciten por medio de nuestro grupo de WhatsApp, compañeros, ¿ya? Trataremos siempre de poder realizar, ¿ya? Estas gestiones de la mejor forma, ¿ya? Ahora, pasaremos a ver, ya pasaremos a ver lo que es, lo que es el siguiente tema, ya respecto a la página 40 perdón, estamos en el tema 5, perdón, ya, estructura y organización del Estado, vamos a ver. Esa estructura y organización nosotros lo tenemos a partir del artículo 269, ¿ya? De nuestra Constitución Política del Estado. Para eso yo les voy a pedir que nos remitamos a esos artículos. Al mismo tiempo, ustedes van a poder ver dentro del texto lo necesario, y que además ya hemos visto algunos puntos dentro de los anteriores temas con relación a este nuevo tema que estamos asignándolo como el número 5 de estructura y organización del Estado, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tratar de también ayudarme a analizar lo respecto a la doctrina, ya que está inmerso en nuestro texto. El artículo 269 ya nos ha referido, y ahí en algún momento también ya hemos hablado de esto. En su primer parágrafo nos refiere a la división territorial que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿No es cierto? Que estamos divididos en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios, ¿no es cierto? Que se da la creación, modificación y delimitación de cualquier unidad territorial
esta a partir de la voluntad democrática de cada uno de los habitantes o estantes que estén dentro del mismo y acorde siempre a las condiciones que se establecen en nuestra Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Cada una de estas regiones va a formar parte, además, de manera dentro de esta organización territorial, y siempre en el marco de los términos y condiciones que determine la ley en la cual se vaya a basar respecto a el tema organizacional que tiene cada uno de estos territorios, ¿ya? Entonces, estamos viendo el artículo 269. El 270 nos refiere que los principios se rigen en base a la organización territorial, a las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, que son, nos dicen, ¿no? La unidad territorial, la unidad, nosotros ya hablado de todos estos parámetros respecto a los principios que abarca cada uno de estos, ¿ya? Entonces, por eso les decía, nosotros ya hemos abarcado, ya hemos visto, hemos hablado de la autonomía departamental, ¿no? Hemos visto la autonomía regional, la autonomía municipal y la de los órganos ejecutivos autónomos, ¿no es cierto?, dentro de los gobiernos autónomos municipales. Entonces, teníamos que pasar a ver ya posteriormente los órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos. Pero, sin embargo, ¿no?, previo a eso, y esto no se encuentra en nuestro texto, sino yo les voy a referir, ya, pero sin embargo se los voy a poner también para que ustedes no estén anotando y me estén refiriendo, ¿no?, de que, doctor, esta parte, ¿no?, vamos a tratar de que esto se pueda plasmar en el banco de preguntas que les vamos a hacer entrega previo a lo que va a ser el examen, ya, el examen parcial de este primer parcial en este mes, se les va a hacer entrega. Tenemos que llegar a entender a partir del artículo 410 de nuestra Constitución Política del Estado, ya, a qué nosotros nos referimos en primera instancia con lo que sería el bloque de constitucionalidad, ¿ya? Para eso nosotros, bueno, tendríamos que leer algunos textos, ¿no? Les voy a tratar de enviar, pero también sería un poco, bueno, no quisiera atosigarlos de libros, ¿no? Y luego, posteriormente, nos estemos nosotros, ¿no?, confundiendo o a fin de cuentas viendo de que, bueno, este docente nos da demasiada lectura porque les he enviado varias leyes también que vamos a analizar dentro de los parámetros, pero que nos refiere a la Constitución. Vamos a ver un poquito más allá de lo que son esas leyes, que son relativas a partir de la Constitución Política del Estado, pero que seguramente en este caso, por ejemplo, nos refieren, ¿no?, al constitucionalismo. Podemos verlo a partir de lo que nos refiere dos autores que son demasiado importantes dentro de lo que es el análisis del derecho constitucional, como es Manuel Atienza y Ferrajoli, ¿no? En algún momento tal vez ya lo han escuchado. Voy a pasarles el texto, ya no necesariamente va a ingresar al examen, compañeros, eso es lo que no quiero, que se alarmen, ¿no?, y que exista, ¿no?, algún tipo de reclamo respecto a que este docente nos da demasiada lectura para poder tener que realizar si nosotros nos estamos basando en lo que es la segunda parte de una materia de Derecho Constitucional 2. No, ¿ya? Les voy a pasar algunos libros que tengo yo de Atienza y Ferrajoli por el WhatsApp. Ya no los voy a subir a nuestra plataforma, pero sin embargo van a tenerlos todos en el grupo de WhatsApp, obviamente, ¿ya? Entonces tenemos que ver el bloque de constitucionalidad a partir de que esta es una figura legal, ¿ya?, que prevé la misma, que existen normas, ¿no es cierto?, que tal vez sin formar parte de lo que nos dice nuestra Constitución Política del Estado, es necesario que nosotros tengamos que considerarlas, ¿no es cierto? Además de que pueden estar incorporadas ya dentro de la misma Constitución, estando investidas además conforme al 410 de la misma jerarquía, y que pueden, jerarquía, ¿no?, que otras leyes, así como también pueden, ¿no?, tener la misma validez que nuestra misma Constitución. Esto se debe a partir de la importancia y dinamismo de esta clase de normativa, ¿no?, que por lo general son de carácter internacional, ¿ya? Entonces nosotros viendo el 410, ustedes lo deben tener en su mano, vamos a ver la jerarquía de las normas respecto a nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Están las normas internacionales en segundo lugar, sí podemos referir, ¿no? Entonces, sin este principio, ¿no?, la Constitución
desde siempre tendría que permanecer estática, ¿no? Al cambio de cualquier tipo de paradigma dentro de lo que sería el Estado y asimismo frente al resto del mundo, ¿no es cierto? El derecho internacional desde siempre es importante. Tenemos nosotros en el 410 de nuestra Constitución Política del Estado el bloque de constitucionalidad, el cual estaría conformado a partir de lo que es la Constitución Política del Estado, obviamente en un primer lugar, los tratados internacionales y convenios internacionales respecto a, o en materia de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos basamos y somos parte de una convención, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ellos nos dan los parámetros, ¿no? Respecto a por ejemplo, y por eso les refería, ¿no es cierto?, que nosotros de manera constante vemos un cambio en parte de los paradigmas que existen respecto a los derechos humanos. En ese sentido, ya les he referido que si en caso nuestra Constitución Política no nos refiriera algo respecto a derechos humanos, que sin embargo lo planteara ya la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puede ser utilizado, ¿no es cierto?, a partir de la misma. Entonces, en cuanto a derechos humanos hablando, ustedes no tal vez, tienen creo una materia de derechos humanos donde han debido ver la importancia que tienen estos con relación a la Constitución Política del Estado y la manera en la que puede ser utilizado siempre a favor de las personas, ¿no? Con relación a la Constitución, si en caso esta no enunciara, ¿no? Entonces tenemos otras normas de derecho, ¿no es cierto?, posterior dentro de lo que es el 410, las leyes y otras que tienen el mismo rango entonces, ¿no? Entonces, a eso nos referimos nosotros con lo que es el bloque de constitucionalidad. Ustedes son libres de poder investigar, de poder buscar, sin embargo, tal vez los parámetros, ¿no?, de lo que nos estamos refiriendo, lo que nosotros nos estamos abocando en este momento respecto a lo que es el bloque de constitucionalidad, tal vez pueden verlo en los libros que les voy a enviar, sin embargo, de manera un tanto general para que ustedes entiendan, yo les he dado ese concepto, ¿ya? Entonces, a eso nosotros tenemos que abocarnos cuando nos refieran qué es el bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que remitirnos al 410 de nuestra Constitución al mismo tiempo, ¿no? Tenemos también nosotros que analizar y tenemos que saber lo que es la norma infraconstitucional o también llamada supralegal. Ya tenemos que nosotros verlo al concepto a partir también de lo que es la Constitución Política del Estado, que es toda norma, ¿no?, que se encuentra dispuesta, a partir de la Constitución como una norma de rango inferior, ¿no es cierto?, a la Constitución. Son todas esas leyes que se encuentran por debajo de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Tenemos un montón de leyes, entre esas, por ejemplo, tenemos la ley penal, la ley civil, tenemos la comercial, ¿no?, entre otras normas que nosotros cuando nos refieren entonces respecto a lo que es la norma infraconstitucional o supralegal, son todas esas las cuales han derivado de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? La ley de autonomías, entre otras, ¿no es cierto? También tenemos la SAFCO, la ley SAFCO que ustedes ya han debido ver, ¿no es cierto? O tal vez recién van a ver en una materia. Entonces, todas esas que vienen por debajo de la Constitución. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros que ver dentro de este tema específico? Respecto a esta estructura, organización del Estado, ya hemos visto los artículos necesarios, está por demás nosotros volverlos a repasar, ¿ya? Sin embargo, yo voy a poner y les voy a referir todo esto en lo que es nuestro banco de preguntas, pero sin embargo, ustedes tienen que estar también atentos a cualquier tipo de, ¿no?, de consulta o pregunta que se les vaya a realizar en el examen. ¿Qué también tenemos entonces nosotros que analizar? Las características, la estructura y organización económica del Estado, ¿no es cierto? En primera instancia vamos a ver la definición, la división de los poderes enmarcando la misma, la doctrina además, que ha sido otorgada desde el punto de vista de cualquier autor que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Acá en nuestro texto. No sé si por el momento tal vez tienen alguna duda, cada uno de ustedes, compañeros que están aquí en el curso, en nuestra aula virtual. No sé si también pueden realizar, y ustedes verán si tienen alguna duda respecto al trabajo que han realizado, y que obviamente vamos a seguir nosotros con
vamos a seguir nosotros con ese tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué tenemos entonces nosotros que seguir viendo dentro de este tema? Vamos a ver un poco de lo que es la división y separación de poderes, ya en primera instancia. Nosotros vamos a remitirnos a la página 74 del texto, ya en el del doctor Boris Wilson Arias, que estamos utilizando como un texto base, y que al mismo tiempo tenemos también algo relativo en el texto del doctor José Antonio Rivera, en el dossier de nuestra materia, ¿ya? Por si acaso, entonces, vemos la página 74, previo a ver el tema 6, ya que ya vamos a empezar a ver lo que es el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y la importancia de cada uno de los poderes, ¿no? De esos 4 poderes. Previamente es por eso que vamos a ver este tema, ¿ya? Entonces tenemos la división y separación de poderes y tenemos que analizarlo de la siguiente forma, ¿no? Tenemos entonces en primera instancia, y han debido ver en Derecho, Introducción al Derecho y Filosofía Jurídica, que Aristóteles sostuvo, ¿no es cierto?, que la separación de funciones encontraba su fundamento en la especialización de los órganos de poder para hacer eficiente y efectivo el gobierno, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, ¿no?, de Polopio, nos refiere a los frenos y balanzas, además, ¿no?, así como nos refiere el autor, que deben existir en un gobierno para evitar que el poder se concentre en manos de una sola persona, ¿no? Entonces, también es algo contradictorio, hasta complicado el tener que ver ese tipo de situación, ¿no? Sin embargo, Montesquieu, ¿qué nos dice respecto a esta división y separación de poderes? Que para que no pueda abusar del poder, es necesario que la disposición de las cosas, ¿no? Es necesario que por la disposición de las cosas, ¿no es cierto? Dice, el poder frene al poder, nos refiere, ¿no es cierto? Eso dentro de lo que sería la división y separación de los poderes. Concibiendo entonces a los 3 poderes del Estado, ¿no? En ese entonces, como ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no es cierto? Que serían iguales entre sí. Nosotros tenemos un 4 poder, ya que es el poder electoral, y que nosotros ya conocemos también respecto al mismo, ¿no? Estos tienen igualdad de poder, digamos, en ese sentido, ¿no? Y que se constituyen además en la base para distribuir el poder y estructurar lo que es el gobierno. Cada poder para Montesquieu contaba, ¿no?, con las competencias claramente definidas y su modelo que se inspiraba en un Estado concreto, sino que era aplicable a todo el Estado, o sea, de manera universal, ¿no? Respecto a la denominación apropiada para definir al principio, tenemos que ver, ¿no?, la división de poderes que involucra la idea de diferenciar, por una parte, al poder constituyente de lo que sería el poder constituido. Y por otra parte, la de diferenciar entre los órganos de poder constituido, ¿no? Sin embargo, este último contexto es criticado, ¿no? Este concepto pues implica que el poder soberano se divide y se entrega a los poderes constituidos, cuando en realidad el poder soberano pertenece desde todo punto de vista y desde siempre al pueblo, ¿no? Y que puede ejercer en su representación, puede ejercerse en sí en su representación por los poderes constituidos en sus ámbitos de competencia, que son de manera respectiva. Asimismo, bajo este mismo entendimiento se llega a criticar el término de poder, ¿no es cierto? Que cuando se dice debiera referirse además al órgano de poder, conforme a lo que refiere nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Es esa que, ¿no?, existe una diferenciación un tanto compleja. La separación de poderes siempre se hace hincapié en las funciones de los órganos de poder en contraposición a las disposiciones de poderes que hacen hincapié en los órganos de poder que ejercen además ese tipo de función, que nosotros ya hemos visto que son 4, ¿no? Una función hace referencia al ejercicio de una competencia que busca el cumplimiento del fin desde siempre constitucional, ¿no? En ese sentido, el legislativo tiene una función legislativa. Obviamente el ejecutivo tiene una función administrativa y el judicial una función jurisdiccional. Vamos a verlos de manera individual cada uno de esos. Sin embargo, se critica que esas funciones no son privativas, pues los otros órganos de poder también las desarrollan. Ya si, por ejemplo, ¿no?, el órgano ejecutivo, al efectuar reglamentación, emite legislación, ¿no es cierto? Como nos refiere el 172 en su parágrafo, en su inciso 8 de la Constitución Política del Estado.
Y el legislativo tiene facultad de juzgamiento, como nos refiere a partir del artículo 60 en el inciso 6. ¿Ya? Tenemos esa división de competencias, según Jelinek nos dice, ¿no? Bajo el entendido de que no pueda hablarse de poderes, porque solo existe un poder del Estado fundado en la soberanía, y que la distribución de competencias en tres órganos de poder, como nos refiere el artículo 12 en el primer parágrafo de nuestra Constitución Política del Estado, dejó de tener relevancia por la existencia de otros órganos denominados extrapoder, como lo son el Defensor del Pueblo, ¿no? Que a partir del artículo 218 nosotros vamos a ingresar al análisis del mismo, y lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se encuentra en el artículo 196 y siguiente de nuestra Constitución, entre otros. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos conocer respecto a esta división de poderes, ¿ya? Que desde siempre, ¿no? Y como nos referían con anterioridad, ¿no? Doctrinarios pensadores en derecho como Aristóteles, ¿no? Desde siempre no puede concentrarse el poder en una sola persona, ¿no es cierto? Es por eso que existe una división dentro del Estado para la división prácticamente de cada uno de los poderes, de la manera en la que nosotros lo estamos refiriendo. Entonces, eso sería, y eso es a lo que nosotros vamos a ingresar, a analizar dentro de lo que es, dentro de lo que es esta segunda parte del derecho constitucional en un tema específico, ¿ya? ¿Cuál sería la actual división y separación de poderes que existe dentro de nuestra Constitución Política del Estado? Para eso nosotros tenemos que ver el artículo 2 en el primer parágrafo que hemos referido, ¿no es cierto? Que Bolivia, que en la Constitución refiere 4 órganos de poder, cuya relación se basa en los principios, en primera instancia, de independencia, tenemos separación de poderes, pero sin embargo existe cooperación, ¿no es cierto?, entre cada uno de estos, según el artículo 12 en el primer parágrafo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, siendo esto, cada uno de estos órganos de poder, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y obviamente el electoral, que también vamos a pasar a ver, ¿no? ¿En qué artículo nosotros tenemos que basarnos para poder ver, ¿no? Desde siempre se encuentra consagrada esta separación de poderes, ¿no? Esta separación o división de poderes se estructura en base a 4 órganos de poder que nosotros ya lo estamos viendo en el artículo 12 y 122 de la Constitución, que contiene implícitamente una prohibición de transferencia de competencias entre estos órganos de poder, pero siempre aclarando que dicha prohibición no refiere a órganos de carácter supranacional en el marco del proceso integrador internacional y además de las relaciones internacionales del Estado boliviano, como nos refiere el 257, parágrafo segundo, inciso cuarto. A ver, vamos a ver, nuestra Constitución siempre vamos a tenerla a la mano, tenemos el 257. Vamos al 257, parágrafo segundo. Nos refiere, ¿no? Requerirán aprobación mediante referendo popular, vinculante, previo a la ratificación de los tratados internacionales que impliquen, inciso 4, cesión de competencias institucionales o organismos internacionales o supranacionales en el marco siempre de los procesos de integración que exista dentro del mismo, ¿ya? ¿Cuáles o qué características tenemos que nosotros referir sobre el modelo económico del Estado actualmente dentro de este tema? El artículo 306 de la Constitución Política del Estado, para eso nos vamos a remitir a este, el 306, ¿ya? Nos refiere el Estado o el modelo económico a partir del cual nosotros nos encontraríamos inmersos, ¿no es cierto? Tenemos 5 parágrafos del artículo 306. Estamos hablando de la estructura y organización autonómica del Estado boliviano, ¿no es cierto? El modelo económico boliviano, en primera instancia, es plural, está orientado a mejorar la calidad de vida y revivir, a partir de esta Constitución de 2009, el vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas, ¿no es cierto? Como nos refiere esta Constitución, es una característica de la misma. La economía es plural, está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y además social cooperativa, ¿no? En esa parte estamos claros. El tercer parágrafo del artículo 306 nos habla de una economía plural que se encuentra articulada, ¿no es cierto?, las diferentes formas de organización económica sobre los principios, ya sabemos, de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución,
de los recursos económicos, obviamente, la igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio y justicia y además transparencia en cada una de estas, ¿no? La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. El parágrafo cuarto nos va a venir a referir las formas de organización económica que son reconocidas dentro de nuestra Constitución, que además podrán constituir empresas mixtas. Y el quinto, parágrafo quinto, nos refiere, ¿no? El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, de educación y en la reinversión en desarrollo económico productivo, ¿ya? Además de que el Estado va a llegar a reconocer, va a respetar, proteger y además va a promover la organización económica comunitaria, esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en principios y visión propios de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, que son parte del Estado boliviano, ¿no? Entonces, eso prácticamente, viéndolo de manera general, lo que es la estructura dentro de la organización económica del Estado, ¿no es cierto? Que son artículos los cuales obviamente ustedes tienen que considerar a momento de que nosotros llevemos por si acaso a cabo el análisis de lo que va a ser, ¿no? Tienen que irlos anotando dentro de lo que va a ser el examen parcial además, ¿no? El artículo 306, 307 de nuestra Constitución Política del Estado. Aquí, para que no me olvide poner en el examen 306, 307 y siguientes, ¿no? Y siguientes de la Constitución. Ya. Se va a cortar, compañeros, denme un minuto, vamos a volver a conectarnos, por favor. Ya les voy a pedir que vamos a conectar unos 10 minutos más para que de esa manera no nos perjudiquemos en el avance de clase, ¿ya? Entonces lo voy a cortar, nos volvemos a conectar, por favor, voy a volver a subir el link a la plataforma, o si desean, algunos de ustedes puedo enviarles por WhatsApp también el link para que puedan ingresar, ¿ya?